Bryce penetró con tal en el cuarto de servicio. «No existe más salida que la puerta», comentó el comisario. Los dos hombres recorrieron detenidamente la estancia, estudiándola. El grifo dejó caer una gota de agua que golpeó el fondo del fregadero de metal con un leve ping. «El conducto de la ventilación», sugirió Tal, señalando con el dedo una rejilla situada en una de las paredes, justo debajo del techo. «¿Qué opinas de eso?» «¿Lo dices en serio?» «Será mejor echar una ojeada». «No es lo bastante grande para permitir el paso de un hombre. ¿Recuerdas el robo de la joyería Krivinsky?» «¿Cómo podría olvidarlo? Todavía no lo hemos resuelto. ¿Cómo se encarga de recordarme Alex Krivinsky cada vez que nos encontramos?» «Ese tipo entró en el sótano de la joyería por una ventana sin asegurar que casi era tan pequeña como esa rejilla». Como todos los policías que investigan robos con escalo, Bryce sabía que un hombre de constitución normal necesita una abertura sorprendentemente pequeña para conseguir entrar en un edificio. Cualquier hueco del tamaño suficiente para introducir la cabeza basta para poder pasar todo el cuerpo. Los hombros son más anchos que la cabeza, por supuesto, pero pueden apretarse hacia adelante y contorsionarse hasta conseguir pasarlos. De igual modo, la anchura de las caderas resulta casi siempre lo bastante modificable como para poder colarse por donde lo han hecho los hombros. No obstante, Stu Wargel no había sido un hombre de constitución normal. La tripa de Stu se habría quedado atascada ahí como un tapón en una botella, afirmó Bryce. Pese a todo, asió un taburete bajo que encontró en un rincón, se encaramó a él y efectuó un detenido examen de la rejilla y el conducto. «La rejilla no está fijada con tornillos», indicó Atal. «Se ajusta a la pared mediante un muelle, de modo que es posible que Wargel la volviera a colocar en su lugar desde el interior del conducto una vez se hubiera introducido en él, siempre que lo hiciera con los pies por delante». El comisario quitó la rejilla de la pared. Tal le alcanzó una linterna. Bryce dirigió el haz de luz al oscuro conducto de la ventilación y frunció el ceño. El estrecho pasadizo de metal solo se extendía una corta distancia antes de formar un ángulo de 90 grados hacia arriba. Bryce apagó la linterna, la devolvió a Tal y comentó: «Imposible. Para haber pasado por ahí, Wargel habría tenido que ser menudo como Sammy Davis Jr. y flexible como el hombre de goma de un espectáculo de feria». Frank Autry se acercó al escritorio situado en la mitad del vestíbulo, convertido en centro de operaciones, tras el cual estaba sentado el comisario repasando los mensajes que habían llegado durante la noche. «Hay una cosa que debe saber acerca de Wargel, señor». «¿De qué se trata?», preguntó Bryce al tiempo que alzaba la vista. «Verá, no me gusta tener que hablar más de los muertos, pero...» «A ninguno de nosotros nos importaba mucho Stu», replicó llanamente el comisario. «Cualquier intento de honrar su recuerdo sería una hipocresía. Por tanto, si tiene algo que decir, será mejor que lo escupa, Frank». «Habría hecho usted una buena carrera en el ejército, señor», comentó Frank con una sonrisa. «Anoche, mientras desmontábamos la emisora en la comisaría, Wargel hizo unos comentarios muy desagradables sobre la doctora Page y su hermana». «¿De tipo sexual?». «Exacto». Frank le resumió la conversación que había tenido con Wargel. «Señor», exclamó Bryce, moviendo la cabeza. «Lo que más me molestó fue lo que dijo de la chiquilla», añadió Frank Autry. «Wargel hablaba medio en serio cuando dijo que quizá se le insinuaría si surgía la oportunidad. No creo que hubiera llegado a violarla, pero era un tipo capaz de hacer un uso muy desagradable de su autoridad, de su insignia, para coaccionarla.
aunque tampoco creo que ella se dejara coaccionar, es demasiado resuelta. De todos modos, creo que Wargel tal vez lo habría intentado. El comisario dio unos golpecitos sobre el escritorio con un lápiz, mirando al vacío con aire pensativo. En cualquier caso, Liza no podía saberlo, continuó Frank. ¿No es posible que oyera algo de la conversación? Imposible, no escuchó una sola palabra. Tal vez podía sospechar qué tipo de hombre era Wargel por el modo en que la miraba, pero no podía estar segura, dijo Frank. ¿Comprende usted dónde pretendo llegar? Sí. La mayoría de los jóvenes de su edad, continuó el agente, si fueran a inventar una historia falsa, se contentarían con decir que les habían perseguido un muerto. Generalmente no adornarían el relato diciendo que el cadáver intentó propasarse. En efecto, las ideas de los chicos no suelen ser tan barrocas, asintió Bryce. Sus mentiras suelen ser sencillas, no elaboradas. Exacto. Lo cierto es que Liza dijo que Wargel estaba desnudo y que quiso besarla. Bien, a mi modo de ver, eso da verosimilitud a su historia. Ahora mismo a todos nos gustaría convencernos de que alguien se introdujo en el cuarto de servicio y se llevó el cuerpo de Wargel. Y queríamos convencernos de que ese alguien colocó el cuerpo en el aseo de señoras, que quizá Liza lo vio, que fue presa del pánico y que se imaginó todo lo demás. Y también desearíamos creer que, cuando la muchacha se hubo desmayado, alguien sacó el cuerpo de allí de una manera increíblemente astuta. Sin embargo, esa explicación está llena de agujeros. Lo que ha sucedido es mucho más extraño que todas esas explicaciones. Bryce dejó caer el lápiz y se recostó contra el respaldo. Mierda. ¿Cree usted en los fantasmas, Frank? ¿En los muertos vivientes? No. Existe una explicación real a todo esto, respondió Frank. Algo más que una serie de galimatías supersticiosos. Estoy de acuerdo, asintió Bryce, pero Wargel tenía la cara... Lo sé, la vi. ¿Cómo pudo recomponérsele? No tengo ni idea. Y Liza dijo que sus ojos... Sí, escuché lo que dijo. ¿Has tenido en las manos alguna vez un cubo de Rubik? Preguntó Bryce tras un profundo suspiro. No, nunca, respondió Frank, parpadeando. Yo sí, continuó el comisario. El condenado aparato casi me volvió loco al principio, pero luego le descubrí el truco y terminé por encontrar la solución. Todo el mundo lo considera un rompecabezas complicado, pero en comparación con este caso, el cubo de Rubik es un juego de niños. Hay otra diferencia, murmuró Frank. ¿Cuál? Si no consiguen resolver el cubo de Rubik, el castigo no es la muerte. Fletcher Cale, asesino de su esposa y su hijo, despertó antes del amanecer en su celda de la cárcel del condado en Santa Mira. Permaneció inmóvil sobre el fino colchón de espuma con los ojos fijos en la ventana, por la que se podía ver una parcela rectangular del cielo nocturno en las primeras luces del alba. Él no iba a pasar el resto de su vida en prisión, de ningún modo. Le esperaba un destino magnífico. Eso era lo que nadie entendía. Todos veían al Fletcher Cale que existía ahora, pero no eran capaces de ver al que sería más adelante. Era un hombre destinado a tenerlo todo, más dinero del que podía contar, más poder del que podía imaginar, fama, respeto. Cale sabía que era distinto de la gran mayoría de la humanidad, y era ese conocimiento lo que le mantenía firme ante cualquier adversidad. La semilla de grandeza que llevaba dentro ya estaba brotando. Con el tiempo les haría ver a todos los equivocados que habían estado respecto a él. Mientras permanecía acostado, contemplando la ventana cerrada con los barrotes, Fletcher Cale continuó hablando consigo mismo. La perspicacia es mi mayor don, se dijo. Soy extraordinariamente perspicaz.
Cale entendía que a los seres humanos, sin excepción, les movía el propio interés. No había nada de malo en ello. Estaba en la naturaleza de la especie. Así era como tenía que ser la humanidad. Sin embargo, la mayoría de la gente no podía soportar esa verdad desnuda y soñaba con conceptos denominados elevados como el amor, la amistad, el honor, la fidelidad, la sinceridad y la dignidad individual. La gente proclamaba su fe en todas esas cosas y más. Sin embargo, en lo más hondo, todos sabían que eran estupideces. Simplemente no podían admitirlo y así se autolimitaban con un código de conducta hipócrita y autocomplaciente, con unos sentimientos nobles pero huecos, frustrando con ello sus verdaderos deseos y condenándose a sí mismos al fracaso y la infidelidad. Estúpidos. Señor, cuánto les odiaba. Desde su particular punto de vista, Cale veía que la humanidad era en realidad la especie más violenta, peligrosa e implacable que existía sobre la faz de la Tierra. Y él se recreaba en ese conocimiento. Se sentía orgulloso de pertenecer a una raza como aquella. Voy por delante de mi tiempo, se dijo Cale, mientras se sentaba al borde del catre y posaba los pies desnudos en el frío suelo de la celda. Soy el siguiente paso en la evolución. He evolucionado más allá de la necesidad de creer en la moralidad. Por eso me miran con tanta aversión. No es porque haya matado a Joanna y a Denny. No me odian porque soy mejor que ellos, porque estoy en más íntimo contacto con mi verdadera naturaleza humana. No le había quedado más remedio que matar a Joanna. Al fin y al cabo, se había negado a entregarle el dinero. Joanna había estado dispuesta a humillarle profesionalmente, a dejarle en la ruina económica y echar a perder todo su futuro. Había tenido que matarla, por interponerse en su camino. Era una lástima lo de Denny, que él lamentaba en cierto modo lo sucedido con él, aunque no siempre, solo de vez en cuando. Era una pena. Había sido preciso hacerlo, pero era una pena. De todos modos, Denny siempre había sido un típico niño de mamá. En realidad, siempre se mostraba absolutamente distante con su padre y para aquello era obra de Joanna. Probablemente había sometido al chico a un lavado de cerebro, volviéndolo contra el padre. Al final, Denny ya no era su hijo en realidad. Se había convertido en un extraño. Cale se tendió en el suelo boca abajo y empezó a hacer flexiones. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tenía intención de mantenerse en forma para el momento en que se presentara la ocasión de escapar. Sabía perfectamente dónde ir cuando huyera. No hacia el oeste, no fuera del condado, no en dirección a Sacramento. Eso era lo que esperarían que hiciera. 1, 2, 1, 2. Conocía un escondite perfecto. Estaba justo ahí, en el condado. No se les pasaría por la cabeza buscarle bajo sus mismas narices. Cuando transcurriera un par de días sin encontrarle, llegarían a la conclusión de que se había largado de la zona y dejarían de buscarle activamente. Dejaría entonces que pasaran unas semanas hasta que nadie se acordara ya de él, y entonces saldría del escondite, pasaría por el pueblo y se encaminaría al oeste. 1, 2. Pero antes subiría a las montañas. Allí estaba el escondite. Las montañas le ofrecerían las mejores posibilidades de eludir a la policía después de huir. Tenía un presentimiento. Las montañas. Sí, se sentía atraído hacia las montañas. El amanecer llegó a las montañas, extendiéndose por el cielo como un brillante mancha que empapaba la oscuridad y la desteñía. El bosque sobre Snowfield estaba silencioso, muy silencioso. En los matorrales las hojas estaban perladas de gotas de rocío. El agradable aroma del rico humus se alzaba del mullido suelo del bosque. El aire era frío, como si el último hálito de la noche cubriera todavía la tierra.
El zorro permaneció inmóvil sobre unas formaciones de roca caliza que se alzaban en una ladera abierta, justo por debajo de la linde del bosque. La brisa agitaba levemente su pelambre grisácea. El aliento del animal formó una nubécula fosforescente en el aire vigorizante. El zorro no era un cazador nocturno, pero llevaba el acecho desde una hora antes del alba. Casi hacía 2 días que no comía. No conseguía localizar ninguna presa. El bosque estaba sumido en un silencio anormal y vacío de cualquier olor a presa. En todas sus temporadas de cazador, el zorro no había experimentado nunca un silencio tan absoluto como aquel. Los días más crudos del invierno estaban más llenos de vida que éste. Incluso en las ventiscas de enero siempre encontraba algún rastro de sangre, algún olor a caza. Ahora no captaba ninguno. Ahora no había nada. La muerte parecía haberse abatido sobre todas las criaturas de aquella parte del bosque, salvo un pequeño zorro hambriento. Pero allí no se apreciaba ni siquiera el olor de la muerte, ese hedor penetrante de los cuerpos muertos pudriéndose entre las matas. No obstante, al fin, tras haber correteado entre las rocas de la excrescencia caliza, teniendo cuidado de no introducir las patas en las grietas o canales que conducían a las cuevas existentes bajo los peñascos, el zorro había visto moverse algo en la ladera delante de él, algo que no había sido movido solo por el viento. El animal se había quedado inmóvil sobre unas rocas bajas, vuelto ladera arriba y observando con atención el lindero en sombras de aquella zona del bosque. Una ardilla. 2 ardillas. No, había bastantes más. 5, 10, 20. Estaban colocadas en fila, uno junto a la otra, en el límite de las sombras de los árboles. Primero no había nada de caza, ahora aparecía en abundancia igualmente extraña. El zorro olfateó el aire. Aunque las ardillas solo estaban a 5 o 6 metros de distancia, no conseguía captar su olor. Las ardillas le miraban directamente, pero no parecían asustadas. El zorro ladeó la cabeza. La suspicacia refrenaba al hambre. Las ardillas se movieron hacia la izquierda, todas al mismo tiempo, en un grupito apretado, y luego salieron de las sombras de los árboles, a terreno abierto, lejos de la protección del bosque, directamente hacia el zorro. Corrían atropelladamente, saltando unas sobre otras y apartándose en una frenética confusión de pieles marrones. Un movimiento confuso sobre la hierba parda. Cuando se detuvieron bruscamente y todas de golpe, estaban solo a 3 o 4 metros del zorro y ya no eran ardillas. El zorro se crispó y emitió un siseo. Las 20 pequeñas ardillas eran ahora 4 grandes mapaches. El zorro lanzó un sordo gruñido. Sin hacerle caso, uno de los mapaches se levantó sobre las patas traseras y empezó a dar palmadas con las delanteras. Al zorro se le erizó la piel del espinazo, olfateó el aire. No había ningún olor. Bajó la cabeza y estudió detenidamente a los mapaches. Sus músculos se pusieron aún más tensos, no porque se dispusiera a atacar, sino porque se disponía a huir. Algo iba muy mal allí. Los 4 mapaches estaban ahora levantados, con las garras delanteras contra el pecho y sus blandos vientres a la vista. Estaban contemplando al zorro. Los mapaches no eran presas habituales de los zorros, eran demasiado agresivos, tenían unos dientes demasiado afilados y unas zarpas demasiado rápidas. Sin embargo, aunque estaban a salvo del zorro, los mapaches no buscaban nunca la confrontación, jamás se exponían como estaban haciendo estos. El zorro tanteó el aire frío con la lengua, olfateó de nuevo y por fin captó un olor. Echó las orejas hacia atrás, pegándolas al cráneo y gruñó.
No era el olor de los mapaches, no era el olor de ninguna criatura del bosque que hubiera encontrado nunca. Era un olor desconocido, acre, desagradable, no muy intenso, pero repulsivo. Aquel olor nauseabundo no venía de los mapaches que posaban delante del zorro. El animal no estaba muy seguro de dónde procedía. Presintiendo un grave peligro, el zorro trotó por el afloramiento calizo y se apartó de los mapaches, aunque era reacio a darles las espaldas. Sus patas apoyaron en la dura superficie rocosa, ayudándose de las garras. Ladeó abajo y cruzó las losas aplanadas por el viento, y la lluvia con la cola flotando tras él. Saltó una grieta de un palmo de anchura en la piedra, y a medio salto fue capturado en el aire por algo oscuro, frío y pulsante. La cosa surgió de la grieta con fuerza y velocidad brutales, asombrosas. El grito de agonía del zorro fue breve y penetrante. Inmediatamente después de ser atrapado, el zorro fue atraído al fondo de la grieta. 2 metros más abajo, en el fondo de la minúscula sima, había un pequeño agujero que conducía a las cuevas bajo el afloramiento calizo. El agujero era demasiado pequeño para que el zorro pasara por él. Sin embargo, todavía debatiéndose, el animal fue absorbido de todos modos por él. Sus huesos se quebraron con un crujido mientras desaparecía. No había quedado rastro, y todo en un abrir y cerrar de ojos, en la mitad de ese tiempo. De hecho, el zorro había sido absorbido a las entrañas de la tierra antes de que el eco de su grito de agonía llegara rebotado de una montaña distante. Los mapaches habían desaparecido. Ahora una oleada de ratones camperos llenaban las redondeadas losas de piedra caliza. Multitud de ellos, un centenar por lo menos. Los ratones se acercaron al borde de la grieta, miraron hacia su interior. Uno a uno los ratones saltaron al vacío, cayeron al fondo y pasaron por la pequeña abertura natural que conducía a la caverna del subsuelo. Pronto todos los ratones también habían desaparecido. Una vez más, el bosque sobre Snowfield estaba en completo silencio. Pobre zorro. Segunda parte. Fantasmas. El mal no es un concepto abstracto. Está vivo, tiene una forma, acecha, es muy real. Dr. Tom Dooley. Fantasmas. Cada vez que creo comprender plenamente el propósito de la existencia de la humanidad sobre la Tierra, cada vez que imagino, tonto de mí, que he captado el sentido de la vida, veo de pronto fantasmas que ejecutan una gavota que dice, con palabras afiladas como espadas: lo que sabes no es nada, hombrecillo. Lo que tienes por aprender, inmenso. Charles Dickens. Capítulo 21. La noticia bomba. Santa Mira. Lunes 1:02 de la madrugada. Diga. ¿Es el Santa Mira Daily News? Ajá. ¿El periódico? Señora, el periódico está cerrado. Es la 1 de la madrugada. ¿Cerrado? Yo pensaba que un diario no cerraba nunca. Esto no es el New York Times. Pero, ¿no están imprimiendo ahora la edición de mañana? La impresión no se hace aquí. Estos son las oficinas comerciales y editoriales. ¿Quiere hablar con la imprenta o qué? Bueno, yo tengo una noticia. Si es un fallecimiento, una reunión parroquial o algo así, lo que tiene que hacer es llamar por la mañana, a partir de las 9, y entonces... No, es una noticia bomba. Ah, una tómbola infantil, ¿no? ¿Una qué? Olvídelo, tendrá que volver a llamar por la mañana.
Escuche, yo trabajo para la compañía telefónica. Eso no es una noticia bomba. No, verá, es precisamente porque trabajo en la telefónica que lo he descubierto. ¿Es usted un redactor? No, me encargo de contratar los anuncios por palabras. Bueno, quizá pueda ayudarme a pesar de todo. Escuche, señora, estoy aquí solo, en una oficinucha deprimente, en plena noche de domingo. No, en plena madrugada del lunes. Ya, intentando encontrar el modo de hacer el dinero suficiente para mantener a flote este periódico. Estoy cansado, estoy irritable y... ¡Cuánto lo siento! Y me temo que tendrá usted que llamar de nuevo mañana. Pero algo terrible ha sucedido en Snowfield. Ignoro qué exactamente, pero sé que ha muerto gente. Tal vez ha muerto mucha gente o al menos está en peligro de morir. Vaya, debo de estar más cansado de lo que pensaba. Me estoy interesando a pesar de mí mismo. Cuénteme. Hemos desviado todo el servicio telefónico de Snowfield, lo hemos desconectado del sistema de comunicación automática y hemos restringido todas las llamadas con destino al pueblo. Ahora mismo solo se puede hablar con 2 números de Snowfield y responden a ambos agentes del comisario. La razón de que hayan actuado así es cerrar herméticamente el lugar antes de que los periodistas descubran que sucede algo ahí arriba. ¿Ha estado usted bebiendo, señora? No pruebo una gota. No habrá fumado nada extraño. Escuche, sé algunas cosas más. Están recibiendo continuas llamadas de la oficina del comisario de Santa Mira y desde del despacho del gobernador y de una base militar en Utah y... San Francisco, lunes, 1:40. Aquí Sid Santsovic. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Cuántas veces tendré que repetirlo? Quiero hablar con un reportero del San Francisco Chronicle. Tío. Yo lo soy. Tío, ya me habéis colgado 3 veces. ¿Qué coño os pasa? Cuida ese lenguaje. Mierda. Escucha, ¿tienes idea de cuántos chicos como tú llaman a los periódicos haciéndolos perder el tiempo con bromitas estúpidas y palabras malsonantes? ¿Eh? ¿Cómo has sabido que era un chico? Porque tiene voz de 12 años. Tengo 15. Felicidades. Mierda. Escucha, chico. Tengo un hijo de tu edad y por eso me tomo la molestia de escucharte cuando cualquier otro lo haría. No lo haría, claro. De modo que, si de verdad tienes algo interesante que contar, escúpelo. Verás, mi viejo es profesor en Stanford, es virólogo y epidemiólogo. ¿Sabes qué es eso? Investiga virus, enfermedades, cosas así. Exacto. Y se ha dejado corromper. ¿Cómo es eso? Aceptó un puesto de los malditos militares. Mi padre está involucrado en algún asunto de guerra biológica. Se supone que es una aplicación pacífica de sus investigaciones, pero ya sabes que todo eso no es más que basura. Ha vendido su alma y ahora por fin se la están reclamando. Esa mierda se lo va a tragar. El hecho de que tu padre se haya vendido, si realmente lo ha hecho, quizás sea una gran noticia en tu casa, hijo, pero me temo que no interese mucho a nuestros lectores. Tío, que no he llamado para joderte la noche. Tengo una noticia de verdad. Esta noche han venido a buscarle. Hay una crisis de algún tipo. Se supone que yo me he tragado que viaja al este por negocios, pero antes me había colado escaleras arriba y le oí explicárselo todo a la vieja en el dormitorio. Hay algún tipo de contaminación en Snowfield, una emergencia máxima, y todo el mundo trata de mantenerlo en secreto. ¿Snowfield? ¿California? Sí, sí. Lo que yo sospecho, tío, es que han estado haciendo algún experimento secreto con algún arma biológica usando a nuestra gente y se les ha escapado de las manos. O quizá ha habido una fuga accidental. No sé qué, pero seguro que está sucediendo algo gordo ahí arriba. ¿Cómo te llamas, hijo? Ricky Betenby. Mi viejo es Wilson Betenby.
¿Stanford, has dicho? Sí. ¿Vas a ocuparte de esto, tío? Quizá ocurra algo ahí. Pero antes de empezar a llamar a gente en Stanford, necesito hacerte un montón de preguntas más. Dispara. Te contaré todo lo que pueda. Quiero que se entere de esto todo el mundo, tío. Quiero que pague por haberse vendido. A lo largo de la noche, las filtraciones se sucedieron. En Dudway, Utah, un oficial del ejército, que debería haber sido más prudente, utilizó una cabina fuera de la base para llamar a New York y contó el asunto a su querido hermano menor, que era reportero novato en el Times. En una cama después de hacer el amor, un ayudante del gobernador llamó del tema a su amante, una reportera, y habló de ello. Estos y otros agujeros en la presa provocaron que el flujo de información se convirtiera en un reguero y en una inundación. A las 3 de la madrugada, la centralita de la comisaría central del condado de Santa Mira estaba colapsada. Al amanecer, los periodistas de la prensa, la radio y la televisión invadían las calles de la ciudad. Pocas horas después de las primeras luces, la calle frente a la oficina del comisario estaba atestada de coches de prensa, unidades móviles con los logotipos de las emisoras de televisión de Sacramento y San Francisco, reporteros, mirones y curiosos de todas las edades. Los agentes dejaron de intentar impedir que la gente se congregara en medio de la calle, pues eran demasiados para conseguir que se mantuviera en las aceras. Cerraron la calle con unos caballetes y la convirtieron en una gran sala de prensa al aire libre. Un par de muchachos emprendedores de un edificio de pisos próximo empezó a vender refrescos, galletas y, con la ayuda de unos cables eléctricos que nadie había visto nunca, café caliente. Su puesto de refresco se convirtió en centro de rumores donde se reunían los reporteros para cruzar teorías y comentarios a la espera del último parte oficial. Otros periodistas se repartieron por Santa Mira buscando personas que tuvieran amigos o parientes en Snowfield o que tuvieran alguna relación con los agentes de policía destacados allí en aquel momento. En el cruce de la carretera del condado y Snowfield Road, un tercer grupo de informadores se había instalado en el control de la policía. A pesar de todo aquel bullicio, la mitad de la prensa estaba todavía por llegar. Muchos representantes de los medios del este y de la prensa extranjera viajaban hacia allí en aquel momento. Para las autoridades que se esforzaban por dominar el alboroto, lo peor aún no había llegado. A media tarde del lunes aquello sería un circo. Capítulo 22. La mañana en Snowfield. Poco después del amanecer, la emisora de onda corta y los dos generadores de electricidad llegaron al control de carretera que marcaba el perímetro de la zona en cuarentena. Las dos furgonetas que transportaban el material iban conducidas por miembros de la patrulla de caminos de California. Les franquearon el paso en el control y avanzaron hasta cerca de la mitad de los 6 kilómetros que medían hasta Skyline Road. Una vez allí, aparcaron los vehículos y los abandonaron. Cuando los patrulleros estuvieron de vuelta en el control policial, los agentes del condado informaron por radio a la base de Santa Mira. De allí y a continuación se dio aviso a Bryce Hammond, instalado en el hotel Hilton Inn, de que podían continuar el plan. Tal Whitman, Frank Autry y dos hombres más tomaron un coche patrulla hasta aquel punto de Skyline Road y se hicieron cargo de las furgonetas abandonadas. De esta forma se mantenían las normas de aislamiento de posibles factores de enfermedad. La emisora de onda corta fue instalada en un rincón del vestíbulo del hotel. Se recibió un mensaje de la base de Santa Mira y enviaron la respuesta. Ahora, si sucedía algo con los teléfonos, no quedarían totalmente aislados. Una hora más tarde, uno de los generadores había sido conectado a los cables de línea que alimentaban las farolas de Skyline Road. El otro fue incorporado a las instalaciones eléctricas del hotel.
Por la noche, si el suministro principal quedara misteriosamente cortado, los generadores se pondrían en funcionamiento automáticamente. La oscuridad duraría apenas un par de segundos. Bryce confiaba en que ni siquiera su desconocido enemigo sería capaz de apoderarse de una víctima tan deprisa.